Buenos días a todos. Agradecemos la participación tanto presencial como virtual en esta última mesa de estas 8 mesas técnicas en marco de la taxonomía verde de Honduras. Estamos en esta mesa de TIC. Aprovechando el momento, vamos a recordar a los que están en Zoom que hagan preguntas, que no se limiten, que utilicemos las tecnologías lo máximo posible, porque sé que tienen algún elemento, pueden levantar la mano o escribir, que es la forma más práctica de comunicarse. Para iniciar formalmente con la agenda, empezaremos con las palabras de don Julio Bon, director asociado de proyectos de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, que es la encargada de la convocatoria y el apoyo logístico de este proceso de la taxonomía verde con la realización de las mesas. Gracias. Gracias a todos, a todas, empezando por los olimpistas, ¿no? Felicidades, felicidades. Y esta es la última sesión del día martes. Han sido 4 días sumamente intensos. Yo creo que me siento, le voy a decir a aquel equipo de Banco Mundial de Ambaye, como cuando me dan una computadora de primer nivel y está ahí y la pregunta es, ¿y por dónde se enciende esto? Lo que ha ocurrido en estos 4 días, y ahorita lo acabamos de ver en la mesa de transporte, es que estamos ante el nuevo mundo. Y la taxonomía, una herramienta de primer nivel. Creo que por primera vez el sistema productivo, el sistema financiero, se atreve a hablar con el mismo lenguaje, de tratar de identificar esta línea de base para que todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, probablemente alguna ya quedó ahí. Y hemos trabajado con la Fundación de Banca y Seguros. Y hoy hablaba con Irina. Irina, todo esto te das cuenta de lo que ha pasado, todo lo que hemos provocado. Hemos llevado las armas, los negocios verdes. ASG está ahí. Y el sistema bancario se enfrenta ahora a este reto. Y este reto involucra que un mercado ha cambiado. Y ha cambiado incluso muy rápidamente desde la administración Trump. A este reto cambió todo. Y estas relaciones, también geopolíticas, nos van a enfrentar a nuevas preguntas sobre tecnologías, cambios drásticos en la gobernanza y en el sistema productivo. Así que esta última mesa de telecomunicaciones indudablemente es clave para este proceso, como lo fue el anterior de transporte. Todo esto que van a ver desde hoy en adelante encierra preguntas. Y la principal de ellas, ¿qué es un proyecto verde? De ahora en adelante. ¿Quién se va a arriesgar para ser el sujeto de crédito? ¿Quién se va a enfrentar al riesgo y a la oportunidad? Y como todo el mundo dice, el que llega primero, pega 2 veces. Así que la oportunidad se abre acá, se toman las decisiones y nosotros, desde el lado productivo, desde la gobernanza productiva, es presentar ese clima de negocio y proveer las capacidades para este cambio. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, don Julio, por sus palabras. De parte de la gobernanza del proceso, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, vamos a tener unas palabras por parte de Ana Carolina González, de la Gerencia de Gestión de Riesgos. Buen día, sean bienvenidos a la última mesa que tenemos en el desarrollo de esta taxonomía. De parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, agradecerles por
atender la invitación que Fundarse les ha hecho llegar. Comentarles que la taxonomía verde de Honduras es un proyecto que surge desde el sector público a partir de un acuerdo regional de cooperación con el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, del cual la Comisión forma parte. Dentro de este proyecto, de este acuerdo, se desarrolló y se lanzó en diciembre del año pasado una taxonomía regional. Toda la región en Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Colombia, participaron de ese acuerdo y están trabajando en estos temas. Colombia tiene su taxonomía desde hace ya varios años, República Dominicana, también Panamá, Costa Rica han avanzado en eso, entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Ahorita IFC está apoyando el desarrollo de una taxonomía nacional que pues va a desarrollarse a partir de este marco regional que ya tenemos. También están apoyando a Guatemala y El Salvador. ¿Qué nos hace ver eso? Honduras no se va a quedar atrás. Honduras tiene que avanzar. En su momento fuimos el primer país en la región que emitió una normativa para la gestión de riesgos ambientales y sociales gracias a la gestionería IVA con su iniciativa de banca sostenible. Entonces nosotros queremos seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde vamos? A taxonomías, herramientas que nos permitan promover desarrollo sostenible. Entonces, pues la idea es seguir avanzando. Este proceso ha sido un proceso que ha tenido un comité de gobernanza. Participan en este comité la Secretaría de Recursos Naturales, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el ICF, que ha sido partícipe también, y Banco Central de Honduras, que hoy nos acompaña acá. Y pues este es el primer ejercicio de desarrollo, perdón, de la taxonomía. Ahorita estamos haciendo una primera iteración. La taxonomía no va a venir a ser prohibitivos créditos, no va a venir a ser impositiva, entonces pierdan cuidado en ese sentido. Simplemente nos va a ayudar a hablar todo un mismo idioma de lo que se considera verde y lo que no se considera verde. Muchísimas gracias a IFC y a Ambire por todo el apoyo y gracias a todos ustedes por participar de esta mesa, también a Fundarse por toda la organización y pues sean bienvenidos a esta última mesa. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Para iniciar, le vamos a dar la palabra a Mauricio Vélez. Muchísimas gracias, Vivian. Quiero comenzar esta octava y última mesa técnica agradeciendo, por supuesto, a la Comisión de Bancos y Seguros por su liderazgo en la gobernanza de este proyecto, a Fundarse, porque el trabajo que han hecho Julio, Aida, Vivian ha sido de verdad excelente y todo el equipo de Fundarse no pudimos haber tenido un mejor aliado para convocar al sector privado productivo, a la banca, que ha estado muy bien representada por sector asegurador, sector bancario, en este ejercicio de co-creación. Eso es lo que estamos haciendo, justamente construir entre el sector público y privado este sistema de clasificación. Y eso es supremamente valioso porque en otros países estas taxonomías se han construido solo desde el lado público y se han hecho digamos, obligatorias de entrada. Aquí, por el contrario, la forma en cómo se está construyendo esta taxonomía en Honduras y en muchos de nuestros países latinoamericanos es a través de la co-creación con el sector privado y productivo que al final, y el sector financiero que al final son quienes implementan este tipo de sistemas de clasificación. Y adicionalmente se está construyendo como una guía voluntaria para que el mercado se prepare y pueda hacer uso de estos sistemas de clasificación. Entonces, eso es muy positivo, la forma en cómo se está construyendo este sistema de clasificación incentiva a que efectivamente el sector productivo privado y el mercado en general haga uso de este tipo de instrumentos. Desde el Grupo Banco Mundial y específicamente la Corporación Financiera Internacional, quienes somos el brazo privado del Grupo Banco Mundial, junto al gobierno de España, estamos promoviendo en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica en lo que denominamos el Triángulo Norte, porque estamos desarrollando esta taxonomía en Salvador, Guatemala y Honduras,
hemos venido con el apoyo de Ambire Global en Latinoamérica, y también Ambire tiene experiencia desarrollando estas taxonomías en otros continentes. En África y en Asia están acompañando este proceso en algunos países. Y hoy lo que buscamos con esta mesa técnica es poder tomar ese sistema de clasificación que estamos partiendo del estándar de la Unión Europea, que de hecho, como lo mencionó Ana Carolina el año pasado, se adaptó al contexto de Centroamérica y se lanzó una taxonomía regional aquí mismo en Honduras a finales del año pasado. Y hoy lo que vamos a hacer específicamente para el sector de tecnologías de la información y comunicación, como lo hemos venido haciendo toda esta semana para otros sectores, es poder adaptar esta taxonomía al contexto de Honduras, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Queremos iniciar haciendo una presentación y conociendo quiénes nos acompañan en esta mesa técnica. Queremos saber de qué organizaciones, empresas, sector están acá, especialmente porque el sector de TIC tiene la particularidad de ser un sector complementario para todos los otros 7 sectores. Entonces es probable que aquí ustedes van a hacer preguntas, si no han tenido la oportunidad de participar en las otras 7 mesas, sobre temas de energía, temas de gestión de recursos hídricos, en fin, que se encuentran en los capítulos de otros sectores, así que les vamos a dar esas aclaraciones, pero me anticipo porque es una pregunta muy común de este sector de TIC. Entonces quiero comenzar, si les parece bien, voy a comenzar esta vez por este lado para que nos presentemos. Sí, buenos días, mi nombre es Eugenio Sánchez, yo soy consultor de Fundarse para la zona centro-sur. De nuevo, Julio Gómez, director asociado de proyectos de Fundarse. Buenos días, mi nombre es Kelly Díaz, yo soy la gerente administrativo de Altia, parte del grupo Carims. Buenos días, mi nombre es José Roberto Espinal y soy del GOEP. Buenos días, Víctor Moncada, especialista en programas y proyectos sostenibles. Buenos días, Brian King, gerente para integración tecnológica con el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Buenos días, César Álvarez, gerente de riesgo de la Sociedad de Garantías Recíproca Confianza. Buenos días, mi nombre es Otto Gekel de Mafre Seguros Honduras, director técnico. Muy buen día, gusto de saludarles a todos. Mi nombre es Mirla López de Mafre Seguros del área de negocios. Hola, mi nombre es Miriam Ramos del Banco Central. Buenos días, mi nombre es Sonia Paola Escoto de Banco Central. Buenos días a todos, mucho gusto. Manuel Calix, oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buen día, mi nombre es Irina Guardiola, coordinadora de Banca Sostenible para la Asociación de Bancos. Buen día a todos, Daniel Díaz, representación de Banprovi. Buenos días, Jenny Antunes, economista COEP. Buen día a todos, mi nombre es Eric Romero, yo soy subgerente del área de ingeniería y represento a Claro Honduras. Buen día a todos, mi nombre es Daniel Morgan, estoy en la parte de operación y mantenimiento de red móvil, data centers, energía, climatización, en lo correspondiente a lo que es el mantenimiento de la red móvil Claro Honduras. A sus órdenes. Buen día, todas y todos. Mi nombre es Carlos Carles Corrientes, represento a la Asociación Hondureña de Productores de Café, APROCAFé. Buenos días a todos, disculpen la tardanza. Mi nombre es Nidia Rodríguez y soy la persona encargada de RCE de Claro Honduras. Buenos días, Camila Gudelo del equipo de finanzas sostenibles de Ambire Global, que como lo contaba Mauro, es la empresa consultora que está dando todo el soporte técnico en la construcción de la taxonomía de Honduras. Un gusto. Buenos días, Juanita Sierra, también consultora con el equipo de Ambire. Buenos días, Ainhoa Estrada, consultora para la Corporación Financiera Internacional. Muchas gracias. Bueno, Mauricio Vélez, soy oficial de seguridad país para la IFC
responsable de liderar este proyecto junto a mis colegas Ainhoa Estrada y Dariana Merizalde, quien se encuentra conectada de forma virtual. También tenemos 15 personas que están acompañándonos de manera híbrida desde San Pedro de Sula y otras partes del país. Por favor, las personas que están conectadas de forma virtual, agradecemos que por el chat nos cuenten de qué organización nos están acompañando y también invitarles a que participen en esta sesión. Pueden levantar la mano ahí virtualmente y les damos la palabra. Bueno, vamos a dar inicio dando un contexto sobre qué es la taxonomía. Ya varias personas han estado en otras mesas técnicas. Previo a estas mesas técnicas tuvimos unas sesiones virtuales introductorias donde dimos también este contexto. Tal vez quienes no han podido estar en otras mesas o no pudieron estar en las sesiones introductorias, si pueden levantar la mano para saber cuántas personas necesitan contexto. 1, 2, 3, bueno, tenemos varios, sí. Entonces, le voy a dar la palabra a mi colega Ainhoa para que ella les cuente en qué consiste la taxonomía verde y después pasamos a la parte técnica con el equipo de Bayer para mostrarles cuáles son esos activos y actividades que estamos incluyendo en este sector. Gracias. Pueden estar tranquilos los que estaban en la sesión anterior, yo no voy a hacer examen. Como suele decir otro, vendrá que bueno te hará, parece ser que es media suya. Para los que no han tenido ocasión de tener esas sesiones introductorias, vamos a hacer una breve introducción, ya que el tiempo es muy ajustado para esta mesa, pero es importante dar el contexto sobre lo que es una taxonomía verde. Importante, si tenemos que quedarnos con los conceptos claves, son que es un listado de activos y actividades, llamémoslo catálogo, diccionario, para identificar actividades que puedan ser catalogadas como verdes de acuerdo a su desempeño ambiental. Son criterios basados en ciencia, por lo que no han sido elegidos de alguna manera totalmente aleatoria, y para aclarar y evitar futuras confusiones, una taxonomía no representa una lista negra en negativo, es decir, lo que no se incluye en una taxonomía no quiere decir que no vaya a ser financiado, que jamás vaya a ser financiado, simplemente que no podríamos denominarlo como verde de acuerdo a los criterios que se vayan a establecer. Bien, entonces, como características, ya hemos dicho, es un listado, además es dinámica, es decir, lo que se escriba hoy no queda escrito en piedra. Se someten a revisiones periódicas para valorar si se eliminan algunas de las actividades porque puede que ya no sean verdes o incluso de acuerdo a los avances tecnológicos y demás avances que se incluyan, ya que puede que surjan nuevas actividades o sectores en el país pueden ser incluidos. Y adicionalmente considerar la normativa ambiental existente dentro del país, por lo que se busca mediante estas mesas y las sesiones de trabajo es que el documento sea aterrizado al contexto nacional. Como bien decía Ana Carolina, este proyecto nace de una taxonomía que ya es regional, ya cuenta con ese contexto a nivel algo más extenso, sin embargo, lo que buscamos hoy es que responda a la realidad hondureña. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, con gusto les contestamos igual por chat. Bien, como vemos, las taxonomías ASG responden a 3 pilares por sus siglas: ambiental, social y buen gobierno corporativo. Actualmente la taxonomía de Honduras se centra en ese pilar únicamente ambiental, por lo que no podemos llamarla una taxonomía sostenible, únicamente verde. Sin embargo, sí que de manera algo transversal se toca el pilar social, ya que mantenemos unas salvaguardas sociales mínimas al considerar esos criterios para cada una de las actividades. Sobre las aplicaciones e instrumentos usuarios de la taxonomía, las taxonomías suelen utilizarse normalmente para la emisión de bonos verdes o etiquetados como sostenibles, la financiación sostenible, asimismo también pueden ser utilizadas como guías para desarrollar proyectos, ya que efectivamente se nos dan unos criterios y podríamos decir con seguridad este proyecto es verde. También como instrumentos, pues como hemos dicho,
es para financiación sostenible, por lo que pueden ser utilizadas mediante créditos sostenibles, verdes. Además, también pueden ser utilizadas a futuro, si así se considera, para crear incentivos y subsidios. Y también como usuarios, el usuario obvio y evidente va a ser la banca y el sector asegurador. Sin embargo, las empresas también pueden utilizarla, como ya hemos dicho, para crear esos proyectos y además realizar los reportes de sostenibilidad que suelen publicarse anualmente. Como principales beneficios de la taxonomía tendríamos un marco común, como anteriormente se ha comentado, hablaríamos un mismo lenguaje. Actualmente, en países donde no existe una taxonomía unificada, cada empresa, cada entidad bancaria utiliza un sistema propio de clasificación, por lo que puede suceder que lo que una entidad considera verde no sea así para la otra. Entonces, esto nos daría una referencia, lenguaje común, un tablero de juego en el que las normas serían las mismas para todos. Asimismo, aumenta la competitividad nacional, ya que al contar con una taxonomía de alcance nacional, podemos acceder a esos flujos de capital internacional clasificados como verdes. Ya también promueve la identificación de sectores y actividades con potencial emergente, ya que puede ser que actualmente lo que vayamos a incluir en la taxonomía no esté del todo desarrollado en el país. Sin embargo, también se busca ese siguiente paso o ese avance a futuro para esas actividades de menos emisiones de GI. Y también, efectivamente, pues ayuda a esos reportes de sostenibilidad para evitar greenwashing. Bien, en este pequeño diagrama se muestra un poco cómo funciona ese flujo de capital verde de los mercados internacionales, ya que en esos fondos internacionales que se cuenta con un capital denominado sostenible o verde, e incluso de los bancos multilaterales como pueden ser la IFC, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Interamericano y demás, se utiliza la taxonomía para efectivamente canalizar esos fondos, ya que nosotros solemos apoyarnos usualmente en algunos criterios y si un país ya cuenta con una taxonomía es más fácil identificar lo que el propio país también ha calificado como verde junto con nuestros propios criterios para ver cómo delineado está eso para poder canalizar de manera efectiva los fondos verdes. Estos fondos pueden ser transferidos a bancos nacionales públicos y privados para que ellos puedan distribuirlos a las empresas o directamente para realizar inversiones en las empresas de manera directa. Usualmente estos créditos verdes suelen ser preferenciales, suelen tener mejores condiciones que otros que pueden no serlo, ya que efectivamente están aportando esos objetivos climáticos que quiere impulsar el país. Y asimismo, las empresas, además de recibir esa financiación para desarrollar esos proyectos, también lo utilizan, como ya hemos venido diciendo, la taxonomía para realizar esos reportes de sostenibilidad. Voy a pasar muy rápidamente por esta diapositiva, ya que Ana Carolina bien ha explicado cómo se está desarrollando el movimiento de taxonomías en la región. La última a publicarse efectivamente ha sido la regional de Centroamérica, de la cual se ha utilizado como base para desarrollar esta taxonomía de Honduras, de la cual hay 7 sectores establecidos, entre ellos TICS, que estamos reunidos en país, y adicional para Honduras se ha añadido un sector adicional que es el de agricultura. No incluye ganadería, sino únicamente lo estaríamos enfocando en agricultura. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, las taxonomías responden a 6 principios rectores. De igual forma, si hay alguna duda o puede ser que la puedan en el futuro, van a contar también, tras esta mesa les vamos a enviar la presentación para que también la puedan volver a revisar. Hay 6 principios rectores comunes para las taxonomías. Uno es buscar la interoperabilidad entre las taxonomías, por ejemplo. No queremos que la taxonomía de Honduras sea únicamente para Honduras y no pueda utilizarse de alguna manera o que el mercado exterior no entienda qué criterios han utilizado. En este caso, al utilizar como base la taxonomía regional, ya es interoperable con ella, por lo que hay unos criterios que estarían ajustados, pero en base pueden operar también en los países que
abarca esa taxonomía. De igual manera, también se intenta buscar una interoperabilidad con otras taxonomías como la de la Unión Europea u otros mercados exteriores para que también se pueda acceder a ese capital verde que pueda venir de otros lados. También contribuyen positivamente a los objetivos bien definidos, ya que se han utilizado planes nacionales y demás normativa ambiental del país, por lo que responden a ese querer, ese apetito del país de avanzar hacia un futuro más sostenible. Adicional, provee definiciones de base científica, como ya hemos comentado, para tener unos criterios ya establecidos. En algunos casos, el de TICS puede que no sea tan específico, responde a unos umbrales de emisiones específicos pues, para transporte o agricultura. También eso permite una transición creíble. En un comentario. Sí, la gobernanza, bueno, termino la diapositiva y ahora contesto la pregunta. Actualmente, en los objetivos fijados para la taxonomía, nos centramos principalmente en el objetivo de mitigación y se utiliza la adaptación de manera transversal. Esto también significa que, aunque ahora no se incluya, como hemos dicho, son documentos dinámicos, por lo que a futuro podrían incluirse otros objetivos climáticos como el de adaptación, utilización del recurso hídrico. Efectivamente es dinámico y sujeto a revisiones periódicas. Lo ideal es que este documento, en base a un tiempo definido por la gobernanza o lo que se decida a nivel nacional, pueda ser revisado cada X tiempo para efectivamente incluir, eliminar, volver a adaptar esos criterios, sectores, incluso actividades. Y garantizar la buena gobernanza y transparencia. Esto se garantiza mediante este tipo de foros y consultas que vamos a realizar, ya que no queremos un documento que el propio sector no entienda, no pueda utilizar. Lo ideal es que este sea un documento que responda a la realidad del país y se sientan cómodos con ello. No buscamos algo que sea inalcanzable. Si bien buscamos algún tipo de ambición, ya que tampoco podemos buscar unos criterios tan flexibles que no respondan a un criterio ambiental o de objetivos de mitigación, sí que queremos que el sector también lo comprenda y pueda utilizar. Sí, y la pregunta del chat. Sí, estaba contestando. Era en relación a la gobernanza. Exacto, la gobernanza de la taxonomía verde de Honduras está conformada por el liderazgo de la Comisión de Bancos y Seguros, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras. Bien, y como elementos estructurales de la taxonomía, como bien venía diciendo Mauricio, tenemos una gobernanza compuesta por estas diferentes entidades públicas, las cuales ya definieron unos principios fundamentales y objetivos. En este caso, como hemos dicho, el objetivo principal sería mitigación, sin embargo, los demás se tocarían de manera transversal. Para ese objetivo se han seleccionado 8 sectores, en este caso, que son 7 que venían ya fijados por la taxonomía nacional, más el de agricultura, donde se definen unas actividades específicas para cada sector, las cuales deben cumplir 3 cosas: criterios de elegibilidad, contribución sustancial, requisitos de cumplimiento, que es no hacer daño significativo, y unas salvaguardas sociales mínimas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros deseamos, por ejemplo, una actividad que pudiéramos considerar como elegible o verde, un parque de paneles solares, efectivamente, pues estamos utilizando energías renovables. Sin embargo, si quisiéramos añadirle ese requisito de cumplimiento de no hacer daño significativo, quiere decir que esto no lo podemos hacer en una reserva natural o en un lugar en donde vayamos a deforestar, porque efectivamente estamos creando un balance innecesario, ya que hacemos un daño que queremos evitar. No podemos utilizar energía renovable y, sin embargo, talar un bosque. Y adicionalmente se tienen en consideración unas salvaguardas sociales mínimas. Bien, aquí ya es algo más, todo lo que hemos venido diciendo de una manera un poco más esquemática, donde efectivamente los objetivos ambientales serían 6. El objetivo principal es el de mitigación al cambio climático, como veníamos diciendo, es energía a partir de energía solar, de luz solar, estaría en el criterio de elegibilidad. Sin embargo, de manera transversal y para cumplir con esos criterios de no hacer daño significativo,
estarían la adaptación al cambio climático, conservación de ecosistemas, ahí estaría el bosque, la reserva natural que no podemos destruir, gestión del agua, prevención de riesgo de la contaminación y economía circular. Y en cuanto a los sectores, efectivamente los 7 primeros serían ya los que se cuentan en la taxonomía regional, que son energía, construcción, transporte, manufactura, TICs, residuos y agua. Y especialmente para Honduras se ha seleccionado por su relevancia y aporte en la economía el de agricultura. Sin embargo, en esta etapa, no, como ya he comentado, no se ha considerado ganadería, lo cual no quiere decir que a futuro no pueda incluirse. Sí. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Sí. En una lámina envié el greenwashing, el lavado verde, tal vez si me amplíe el punto. Entiendo que es uno de los objetivos que tiene la iniciativa, ¿sí? Sí, el lavado verde podríamos llamarlo algo así como una actividad que a priori pues, ha sido considerada como verde, pero tras considerar los criterios específicos basados en ciencia, no lo sean así. Es decir, puede ser que actualmente alguien haya clasificado una cartera, no me voy a meter con los bancos específicamente, pero es el ejemplo más claro. En sus reportes de sostenibilidad y de identificación de cartera, hayan clasificado algunas actividades como verdes, no a priori porque no lo sean, sino simplemente porque cuentan con unos criterios específicos, pero sin embargo, al utilizar la taxonomía, donde ya se han fijado unos criterios comunes para todo el país, quizás esos criterios sean algo más ambiciosos, algo más altos. Entonces, para evitar que hablemos idiomas diferentes o llamemos algo verde cuando después de utilizar estos criterios basados en ciencia, realmente no termine siendo. Perfecto. O puede ser algo que sí que en realidad sí lo sea verde, pero no cumpla con esas salvaguardas sociales de debida diligencia. Puede ser que el proceso esté bien, sin embargo que estemos incumpliendo alguna salvaguarda social. Entonces tampoco podríamos considerarlo como verde. Muy bien, gracias. Sí, y solo para complementar, hay casos donde hay lavado verde o greenwashing con dolo, es decir, sí, efectivamente hay muchos casos que se han evidenciado, pero yo diría que en su mayoría son por desconocimiento o falta de esos sistemas de clasificación. Entonces, cuando hemos hecho pilotos con entidades financieras que han comparado sus sistemas de clasificación versus estas taxonomías, han encontrado que tenían, sí, muchos activos y actividades que consideraban verde y que de acuerdo a estas taxonomías y basado en ciencia no lo son. En el sector de agricultura pasa muchísimo. Y nuevamente es por desconocimiento, diferencias en los estándares, pero eso finalmente genera, o el lavado verde se traduce en ¿qué? Una exposición de riesgo reputacional para las entidades financieras. ¿Sí? También, y para terminar de complementar, da la sensación muchas veces cuando hacemos esta charla como que solo nos centramos en el greenwashing, que es como algo negativo. Sin embargo, puede ser que haya actividades en la cartera que no se hayan considerado como verdes, que estén incluidas en la taxonomía, por lo que puede ser que la cartera verde reportada sea inferior a lo que realmente es. Sí, adelante, Vivian. El Zoom hace una consulta a Iba Garay de Banrural, donde podemos consultar los objetivos específicos de la taxonomía y según ella entiende, los objetivos generales son mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, conservación de ecosistemas y biodiversidad, gestión del agua, prevención y control de la contaminación y economía circular. Como ellos lo que han tenido son los documentos técnicos, hacer esa referencia a los objetivos de la taxonomía. Sí, los objetivos son efectivamente los que estoy mostrando en esta diapositiva y actualmente es cierto que lo que se ha remitido es el documento sectorial, que su objetivo principal efectivamente es el de mitigación. Para los demás se han tenido oportunidad de revisar el documento, verán que hay en los sectores y luego hay como requisitos específicos de economía circular, no contaminación. Puede ser que en el de TICs no esté tan evidente, en otros sectores a lo que ya nos has venido acompañando en diferentes mesas y el sector bancario sí que es más evidente o está desglosado de una manera más específica. Es cierto que ahora mismo, como estamos en el periodo de mesas técnicas, solo se ha compartido
el documento sectorial. Sin embargo, más adelante se cuenta con un documento íntegro donde hay un marco de referencia donde ya se da un contexto algo más global sin entrar tan al específico del sector. No sé si el equipo de Ambayer quiere complementar algo. Después, entonces vamos a pasar ya a la discusión técnica con el equipo de Ambayer. Gracias. ¿Ale? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a mirar el anexo específicamente del sector TIC. Como les contaba Ainhoa, el sector TIC lo vamos a ver desde un enfoque de contribución sustancial a la mitigación al cambio climático. ¿Listo? Los otros objetivos ambientales que mostraba Ainhoa los vamos a ver desde un enfoque de no hacer daño significativo. Entonces, ¿esto qué significa? Que las actividades que estamos incluyendo para el sector TIC son actividades que van a contribuir con eficiencia energética y reducción de emisiones, básicamente. Y lo que debemos garantizar es que esas actividades, si bien pueden estar contribuyendo a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, debemos garantizar que no estén haciendo daños significativos a otros objetivos ambientales. ¿Listo? Estos van a ser esos requisitos específicos de los que hablaba Alba en su pregunta. Entonces, ¿cuál es la ambición de este sector? Alcanzar emisiones netas cero en el sector TIC, ¿cierto? En las tecnologías, la infraestructura de las TIC y lograr una transformación digital transversal de todos los sectores, y para esto el sector TIC es un sector muy importante que va a contribuir incluso a la descarbonización y reducción de emisiones de todos los demás sectores. ¿Listo? Son 3 actividades las que se incluyen para el objetivo de mitigación al cambio climático desde el sector TIC. La primera es procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas. La segunda son todas esas soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la tercera es una actividad transversal, que son todas esas actividades de investigación, desarrollo e innovación que nos ayuden a mejorar la eficiencia energética desde el sector TIC. Vamos a ir pasando por cada una de las actividades. La idea de esta mesa técnica es tener toda la contribución desde la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen del sector en el país para aterrizar lo que más podamos el anexo al contexto del país. Esto sin olvidar que la taxonomía busca clasificar actividades verdes bajo una ambición, ¿cierto? Bajo una ambición, y es que se contribuya realmente a la mitigación del cambio climático. Entonces, si bien la idea es ajustarlo a las condiciones y el contexto del país, debemos garantizar que esas actividades sí están contribuyendo a una reducción de emisiones o a una eficiencia energética. ¿Listo? La primera actividad, entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario de conocimiento que tengan respecto al sector, esa es la idea, que tengamos esa conversación hoy. Entonces, la primera actividad, que es procesamiento de datos y hosting y actividades relacionadas, son todas esas actividades y servicios de procesamiento de datos en centros de datos. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios que se deben cumplir? Los centros de datos deben cumplir y deben tener equipos utilizados. Los equipos utilizados en estos centros de datos deben contar con certificaciones de eficiencia energética. Acá ponemos como ejemplo STAR, pero no sé si tienen alguna que estén utilizando en este momento desde centros de datos en el país que vamos a incluir como ejemplo. No sé si alguien tiene conocimiento de alguna otra certificación que podamos incluir. Pues revisar antes, ¿no? Revisar para poder incluir. Esta es la que se ha incluido en todas las demás taxonomías. Costa Rica, por ejemplo, que tiene un sector TIC importante, también se dejó esta, pero cuando revisen el documento, si ven o recuerdan alguna otra certificación que mida esto, que mida eficiencia energética en centros de datos, nos lo pueden hacer saber en el formulario de retroalimentación que les vamos a enviar. ¿Listo? Los centros de datos además deben tener una eficacia en el uso de energía inferior a 1.5. Este es un indicador que es PUE, ¿cierto? Power Usage Energy, y debe ser inferior a 1.5. Esto garantizando que tenga una eficiencia energética este centro de datos.
O si no se tiene este indicador específicamente, se debe garantizar que la energía utilizada cumpla con el nivel de eficiencia energética del sector energía, que es 100 gramos de CO2 equivalentes por kilovatio hora. ¿Listo? Esto, digamos que estos 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora es el uso de energías renovables, básicamente. Si ustedes entran al sector energía, se van a dar cuenta que este es un umbral que se utiliza para todo el sector y que lo que nos garantiza o qué tipo de energías entran ahí, por ejemplo, energía eólica, ¿cierto? Sistemas fotovoltaicos, o sea, sistemas de eficiencia energética que usen energía renovable. Y adicionalmente se debe o se tiene un requerimiento para los refrigerantes. Los refrigerantes deben tener un potencial de calentamiento global menor a 675. ¿Listo? Esto es importante porque sabemos que estos centros de datos utilizan refrigerantes y necesitamos garantizar que ese potencial de calentamiento global sea inferior a 675. Esto con base, o estos umbrales que se definen acá, son con base en esas tecnologías disponibles en el mercado. ¿Vale? Sobre esta actividad, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Cómo está el país con respecto a centros de datos, por ejemplo? Si alguien nos puede contar. Nada más hacer un comentario y creo que esto va a ir pasando a medida que se vaya desarrollando la mesa de trabajo. Específicamente en los centros de datos hay una codependencia, como bien usted lo mencionaba, con cómo en este caso, digamos, el gobierno produce la energía. Digamos, el mantener dentro de los umbrales los centros de datos per se depende mucho de la estabilidad de la energía que nos provee nosotros el gobierno. Un caso puntual. Si nosotros en nuestros centros de datos no tenemos que utilizar motogeneradores porque la energía no se va, entonces tenemos un punto a favor, ¿verdad? Entonces, nosotros particularmente sí estamos bastante de acuerdo con el no utilizar los motogeneradores. Tiene muchas implicaciones a nosotros como empresa privada igual, ¿verdad? Comprar combustible, el humo que genera el motogenerador y demás, pero está justo esa codependencia. Entonces, la métrica que se imponga a los data centers va ligada a la calidad de red de energía, que se nos provee a nosotros. Ok, sin embargo, por ejemplo, esos centros de datos podrían instalar sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, para utilizar energía renovable dentro del centro de datos, ¿cierto? Porque acá, digamos que ese 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora es muy importante, porque es que si es con la red, creo que nos contaban en el sector energía, que con la red nacional actualmente son como 250 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, y esto es un nivel muy alto, o sea, se están generando muchas emisiones, ¿cierto? Se están generando muchas emisiones por energía generada. Entonces, lo importante acá, y entonces hay en el sector energía, por ejemplo, infraestructura de transmisión y distribución para mejorar la eficiencia energética de esa red, ¿cierto? La idea es que cuando el país vaya transicionando hacia una matriz energética más limpia, digamos que esos gases de efecto invernadero que se generen pueden estarse reduciendo y ya podrían, de pronto en el punto en el que ya la red tenga un umbral menor al de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, pues entonces entraría. Por lo pronto entraría si se tienen sistemas de energía renovable dentro del centro de datos. ¿Sí? Sí, igual, digamos, aquí va a entrar bastante con este tema de la codependencia, porque incluso cuando no hay energía comercial hay que hacer uso de baterías, que es otro insumo, otro material que dependiendo del ciclado hay que después desecharlas. Entonces, por eso era más que todo mi comentario con relación a la energía que se nos provee comercialmente.
Sí, súper, muchas gracias. Y eso que dices de economía circular es muy importante porque si bien estos requisitos son para garantizar que se contribuya a la mitigación del cambio climático, vamos a ver que estas actividades deben cumplir con los requisitos de no hacer daño significativo, por ejemplo, a el objetivo de economía circular. Y ahí vamos a ver que todos estos aparatos deberían cumplir, digamos, tener grados de alta durabilidad, tener un plan de economía circular donde se asegure la reciclabilidad de todos estos elementos y sistemas que se utilizan, equipos que se utilizan, porque eso es muy importante. Muchas gracias. Sí, complementando a lo que decían los ingenieros, en cuanto al tema del centro de datos, como dependemos de la ENE, de la empresa nacional, hay que hacer una trazabilidad, porque la ENE sí en algún momento tiene la generación renovable, por así decirlo, pero desde el centro de datos o dentro de las TIC, nosotros en ese momento no llevamos esa trazabilidad. O sea, digamos, en ese momento estamos recibiendo energía solar o hídrica o fósil, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo se alcanza a llevar esa trazabilidad para encontrar ese el punto de equilibrio? Porque no podemos decir que hoy por hoy, en ese preciso momento, estamos haciendo contaminación por fósiles, porque puede ser que estemos consumiendo realmente energía solar. Súper, ahí definitivamente, por ejemplo, y acá entran las TIC también, ¿no? Con esas soluciones de información y comunicación y comunicaciones para hacer la medición, toda la medición y toda la generación de datos precisamente para lo que tú dices. Y eso entra, por ejemplo, como una actividad del sector energía, que son todas estas actividades, servicios profesionales y medidas individuales, como este tipo de innovación en datos, en información, en sistemas de medición que nos permitan analizar cómo son, digamos, las fuentes de la red, por ejemplo. Entonces, eso está incluido allí. Ahora, lo que se utiliza acá, o lo que, digamos, para que sea más fácil esa medición, es conocer cuál es en total la generación de CO2 por kilovatio hora producida. ¿Sí? Para, digamos, que sea más fácil esa medición y entender si estamos dentro del umbral o no. Pero esa actividad que dices es muy importante y está incluida en servicios profesionales y medidas individuales del sector energía. Que incluso también podría estar en la siguiente actividad que está acá, que es todas esas soluciones basadas en datos para reducción de emisiones. Sí, porque es que el sector TIC es muy transversal a todos los sectores. Todos los sectores pueden valerse de las tecnologías de información y comunicación para llegar a cumplir, digamos, con estos requisitos de contribución sustancial. Hay unas preguntas en el chat. La primera es, si se terceriza, ¿quién debería solicitarlo? ¿Debería solicitarlo el proveedor? Debería solicitarlo el que vaya a financiar el proyecto, el que vaya a implementar el proyecto, ¿sí? La taxonomía lo que hace es clasificar actividades. Entonces, si soy yo el que voy a implementar el proyecto, soy yo el que debo demostrarle al banco, al financiador o al inversionista que estoy cumpliendo con estos criterios. Y la segunda consulta, ¿cómo se va a medir y quién lo hará el valor meta de las emisiones de carbono que se mencionan en la segunda actividad? Eso lo mediría la actividad, el que implemente el proyecto. Este es un indicador utilizado por los centros de datos, bastante utilizado por los centros de datos, y es básicamente cuánto de la energía total del centro de datos es utilizado para las tecnologías de información y comunicación. Entonces, es ese nivel de eficiencia en el uso de energía respecto a todo el uso de energía de uso de datos, y es un indicador muy utilizado por los centros de datos, entonces ellos deberían tener este tipo de mediciones. ¿Tú tienes una duda? Bien, buen día. Complementando también las intervenciones sobre el uso de la fuente de la generación de energía, efectivamente la ENE tiene portales para poder indagar qué porcentaje se está generando
ahorita casualmente estaba ingresando en el ODS, el operador del sistema, se llama. Y en el despacho nos muestra una matriz en el cual está cuánto es hidroeléctrico, cuánto es eólico, fotovoltaico, geotérmico, biomasa, carbón, interconexión, que es la adquisición regional. Dice y bueno, tenemos manera de saber cuánto es. Sin embargo, el tema es que pasan años y los proyectos para incrementar las energías renovables no se concretan con la velocidad que deberían. Entonces sucede que tenemos durante muchos años generación que es contaminante versus aprovechar la topografía y la hidrografía del país, que eso podría potenciar una mayor generación hidroeléctrica que a su vez permita energía que, aunque se utiliza en los centros de datos y en toda la industria, venga de fuentes que podamos trazar en estos portales para saber que estamos contribuyendo. Con solo usar la energía estamos contribuyendo en ese porcentaje porque estamos utilizando la energía generada de manera hidroeléctrica. Entonces es importante poner esa atención porque, como lo indicábamos, pues esa es la principal fuente. Si contamos con una energía estable, no tenemos que operar los generadores, se disminuye la necesidad de invertir en fuentes de respaldo y en lugar de eso vamos hacia la modernización de los sistemas de transmisión de datos que a su vez permitan reducción de brecha digital, lo que a su vez potencia la economía, incrementa el Producto Interno Bruto, pero todo parte de que la energía sea estable y que a la vez haya una mayor desarrollo, mayor inversión en hidroeléctrica, por ejemplo, que ahí hay una gran oportunidad. Vemos aquí que no es el principal contribuyente, una gráfica que si gustan, pues se puede compartir la gráfica del operador del sistema, donde hay mucha información, pero el problema es que no hay ese salto o esa velocidad de desarrollo para aprovechar la topografía y hidrografía en el desarrollo de centrales. Súper, muchas gracias. Si nos pudieras compartir ese documento sería muy útil también, sobre todo para el sector energía. ¿Qué pasa? La taxonomía se complementa de muchas formas y sobre todo el sector TIC es muy transversal y también depende de otros sectores como el sector energía. La taxonomía incluye el sector energía, en el que la idea es justo promover esa transformación del sector energético y dentro de ellas están las hidroeléctricas. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Es importante que el país no dependa tanto de las hidroeléctricas porque también tenemos un objetivo de adaptación al cambio climático. ¿Qué pasa si digamos que las fuentes hídricas ya no son tan amplias, ¿cierto? Entonces necesitamos también no generar tanta dependencia ante hidroeléctricas porque digamos que con el cambio climático incluso puede tener impactos. Pero definitivamente las hidroeléctricas están como actividad elegible dentro del sector energía para promover justo eso que estás diciendo, esa reducción de dependencia de combustibles, de energía fósil, ¿cierto? De fuentes fósiles, para que podamos tener una matriz energética más limpia. ¿Listo? Eso está dentro de ese sector. Ahora, como es tan transversal y como la taxonomía busca clasificar actividades, si por ejemplo es un centro de datos y lo que quiere hacer es una inversión en sistemas fotovoltaicos, se puede ir al sector energía. De pronto un banco tiene una línea de financiamiento para sistemas fotovoltaicos y ahí entraría como financiación para mejorar, digamos, esa eficiencia energética dentro del centro de datos. Camila, creo que te adelantaste la respuesta. El caso de luego. Ok. Altia tiene es proveedor de servicio efectivo y además todo el call center, un gran consumo de energía. Pero a la vez, ellos son dueños de parques industriales y de generación de energía. ¿Cómo entran ahí? Si quieren ser elegibles, lo harían. En este caso, por energía, más que por
Exactamente. Sí, un call center no sería un centro de datos, ¿cierto? Pero si quieren instalar sistemas fotovoltaicos o paneles solares o energía eólica, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer, por ejemplo, bajo el sector, o podría estar alineado ese proyecto como tal, porque la taxonomía no busca clasificar empresas. No busca clasificar sectores, busca clasificar específicamente actividades financiables. Entonces, en este caso, la actividad financiable sería esa instalación de paneles que está alineada con taxonomía, se cumple con unos requisitos. Sí, los paneles ahorita ya está, pero hay para... Sí, súper. ¿Tú tenías una? Sí, bueno, en el caso de viendo esto y se habla acerca de los criterios de elegibilidad, entonces la actividad no debe ser esto aspiracional, sino que tiene que establecer como que esa va a ser la norma principal, ¿no? Y lo que vemos por el tema de los ingenieros es que eso ahorita no se está logrando. O sea, no están en 100, están en 2 y pico, y no está en 675, está más alto. Pero para poder acceder entonces y para poder ser elegible hay que llegar a él, hay que estar ahí o hay que aspirar a. Hay que aspirar a, sí. Es decir, no, estos son los criterios para todas las actividades, ¿cierto? Para todas las actividades de procesamiento y hosting. Para esas actividades específicas de procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, se debe hacer en un centro de datos que cumpla con esto. Ahora, esas actividades que tú dices que es cómo llegamos a esto, están dentro de esta actividad. Está dentro de esta actividad que incluye, por ejemplo, aparatos y equipos que me permitan llegar a esos criterios de contribución. Entonces, por ejemplo, refrigerantes, mecanismos que me permitan mejorar la eficiencia, estos entrarían acá, que son, digamos, más transversales y que son esas actividades que me permitan impulsar el cumplimiento de los criterios que vemos ahí. ¿Sí? Esos entrarían acá. Ahora, la actividad específica del procesamiento de datos se debe dar en centros de datos que ya cumplan con estos criterios. Para llegar a aspirar, como tú lo dices, aspiracional, está la actividad que es más transversal y es cómo llegamos a que estos criterios se puedan cumplir o cómo impulsamos el cumplimiento de estos criterios. Hay una pregunta en el chat sobre si la ENE, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, va a reportar por circuito qué tipo de fuente de energía se está empleando por hora, y si pueden comentarnos si la ENE ha confirmado esta información, se brindará. No sé si tienen algo de contexto nacional sobre cómo se da esa información. Sí, es un poco lo que tú nos contabas. Están preguntando, si quieres repites otra vez para que... Sí, perdón. Se pregunta si la ENE va a reportar por circuito qué tipo de fuente de energía está empleando por hora y si... Por circuito es un reto. Yo creo que no lo podrían hacer así. Pueden decir cuánto es la contribución total, porque el operador del sistema hace un mapa de la contribución global basado en la métrica porque hay diferentes generadores privados, como lo mencionamos, de biomasa, hidroeléctricos, solares y todo eso. Entonces, la inteligencia del sistema combina en gráficas y en datos lo que cada uno de ellos aporta, pero llevar esa inteligencia a cada uno de los circuitos es un reto. Puede ser que se logre, pero ya ponerlo, digamos, contestando la pregunta, que se pueda determinar cuánto de la generación en cada uno de los circuitos proviene de cuál fuente, es complicado, es muy complejo, porque la energía al final es una sola, o sea, se junta y se puede saber a nivel global de la red cuánto fue en ese momento la generación de cada una de las fuentes por tipo, pero no por circuito. Creo que no sería algo factible. Básicamente sería a nivel general, a nivel país. Sí, claro, es instantáneo. Es instantáneo, sí. Súper, muchas gracias. A la hora. ¿Hay alguna otra duda? Solo siguiendo con el comentario, Alba señalaba que si no lo tenía por circuito la información, una empresa no podría saber qué tipo de fuente está empleando.
No, ahí sería que utilizara fuente específicamente en el centro de datos, ¿cierto? Entonces, que utilice sistemas fotovoltaicos durante el día, por ejemplo, y que en la noche en la red, entonces se computaría y se miraría que cumpla con este umbral de 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Y ya cuando el país entre a una, digamos, cuando el país llegue a una red de energía con un umbral menor a 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, entraría, digamos, usar la red. Listo. Entonces, como les contaba, estos son los criterios que me permiten validar que se contribuye a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, hay que garantizar adicionalmente que no se haga daño significativo a otros objetivos ambientales, que era un poco lo que me preguntaban ahora de economía circular. Entonces, estos son algunos requisitos. Traemos alguna regulación del país específicamente para estos requisitos, pero si ustedes conocen alguna regulación o alguna certificación que ya se esté utilizando para validar estos requisitos, también nos serviría mucho para incluirlo acá. ¿Listo? Entonces, para prevención de la contaminación debemos garantizar que las emisiones atmosféricas, los vertimientos a los cuerpos hídricos y el suelo sean mitigadas, ¿cierto? Entonces, acá se incluyen algunas normativas nacionales y algunas normas internacionales como la ISO 11014-2009, ¿cierto? Si ustedes conocen alguna normativa o alguna regulación nacional o internacional que ya se esté utilizando, nos lo pueden hacer saber para incluirlo acá. Adicionalmente, se debe tener un sistema de gestión ambiental, o sea, que ese centro de datos cuente con un sistema de gestión ambiental que evalúe todas estas emisiones atmosféricas que se están generando y en general todo el impacto ambiental que va a generar la actividad. Se debe cumplir con el reglamento sobre uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sí, acá para esto tenemos el acuerdo número 6 de 2012. No sé si saben si el país todavía tiene este acuerdo, si hay alguno que se haya actualizado o es este el que seguimos utilizando. Ese sí. Ok, muchas gracias. Y debemos cumplir con lo estipulado en la política de gestión ambiental internacional de los productos químicos. ¿Listo? Estos específicamente son unos criterios mínimos que se deben cumplir para garantizar que no se estén generando un daño significativo, que no se esté generando contaminación. Estos requisitos mínimos vienen ¿con qué? Con la regulación del país. Tenemos transición hacia una economía circular, entonces se debe tener un plan de manejo eficiente de los residuos no peligrosos. ¿Qué vamos a hacer con esos residuos no peligrosos? Y para esto está el decreto 144/2022 y la Política Nacional de Residuos Sólidos. Y adicionalmente debemos garantizar que estos aparatos eléctricos y electrónicos se eliminen o sean reciclados. ¿Listo? Garantizar esa economía circular con estos aparatos al final de su vida útil. ¿Hasta acá hay alguna duda con esta primera actividad? En cuanto a la legislación aplicable, también el país cuenta con una guía de buenas prácticas para el emplazamiento de telefonía móvil. Esa guía tiene requerimientos en las distintas etapas del proyecto y incluye también el sistema de datos, que era la actividad que estábamos viendo. Súper, buenísimo. Nos sirve mucho para ponerlo como referencia, porque este es un documento guía y le puede servir incluso a los desarrolladores de proyectos como al sector financiero a mirar esa guía de buenas prácticas. Es igual, se la puedo. Súper, buenísimo. Muchas gracias. Te agradecemos mucho si nos lo compartes. ¿Hay alguna otra duda o comentario? Listo, entonces pasamos a la siguiente actividad. La segunda actividad son soluciones basadas en datos para reducción. Sí. Estaba viendo en la primera anterior que mencionó la ley para la gestión integral de residuos sólidos. Sí. Tengo entendido de que lo que tenemos nosotros es un reglamento. No sé si alguien más sabe algo al respecto. Inclusive hay una iniciativa por parte de CERNA para una ley para la gestión integral de residuos que deroga un reglamento emitido por CERNA en 2010 sobre la gestión integral de residuos. Entonces, creería que ese decreto como tal no está correcto. Ok, lo revisamos. Lo importante acá y es que sea una ley o una regulación ya existente, no en plan
porque digamos que cuando se publique la taxonomía necesitamos que ya esté ese reglamento vigente. Sin embargo, si ponemos acá, siempre que ponemos alguna normativa, ponemos o regulación vigente que garantice pues esta ley. ¿Listo? Vamos a revisar a ver si lo que nos dice, si hay alguna otra y de pronto no es. Pero importante que la ley de reglamentación que incluyamos acá ya esté vigente. ¿Listo? Muchas gracias. De pronto, si puedes revisar también, si recuerdas el nombre de esta regulación, si nos lo puedes hacer saber y enviárselo a Fundarse para recibirlo y poderlo revisar. Buenísimo, muchas gracias. De 2010 y participamos en la mesa técnica en el año 2023, si no me equivoco, para la implementación de la ley para la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo todos los comentarios por parte del sector privado. Súper, te agradecemos mucho si nos lo haces llegar para poderlo revisar. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahora sí, entrando en la segunda actividad, son soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es cualquier solución digital que demuestre que está generando una reducción de emisiones. ¿Listo? Estas 4 actividades que ven acá son actividades elegibles. Entonces, cualquier solución de TIC que se use para provisión de datos y análisis que permitan las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Cualquier solución TIC que permita esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entra como elegible para el sector TIC. ¿Listo? Tenemos que cuando no se pueda validar esa reducción en las emisiones, que se mire esa tecnología o esa solución implementada, se valide o se demuestre que tiene ahorros sustanciales con respecto a la tecnología o solución utilizada tradicionalmente, ¿cierto? Entonces se genera una solución de TIC, una solución de tecnología de información y comunicaciones. Debemos demostrar que con respecto a la alternativa se está generando una reducción de emisiones. ¿Listo? Tenemos las actividades que usen datos, todas las actividades que permitan el uso de datos, análisis de datos y que permitan esa mitigación al cambio climático o reducción de emisiones, entra como elegible dentro de esta actividad. Y los equipos y sistemas integrados que generen contribuciones sustanciales a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son todos esos equipos que nos permitan lograr estas soluciones TIC. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguien nos puede contar cómo está el país con respecto a este tipo de soluciones? Sé que por acá está del Centro Internacional de Agricultura Tropical, que entendí que se tiene este tipo de soluciones. Si quieres de pronto contarnos un poco qué se está haciendo en el país al respecto. Bueno, hay varias plataformas que se han desarrollado para análisis de suelos y utilización de suelos, estimar el riesgo climático, ese tipo de cosas. Pero son cosas que se implementan como en ordenador, ¿no? Y no se ha llegado a hacer como una infraestructura que sería interesante hacerlo. Entonces sí, como son ejemplos, pero son como separados, digamos, aislados. Pero sí se trata de psicoanalíticas. Súper. Sí, acá incluye software también, ¿cierto? Aplicaciones, machine learning, todo lo que permita esas soluciones basadas en datos para reducir emisiones entran acá también, no solo hardware, no solo equipos, sí, también esas soluciones. ¿Sí? Bueno. ¿Hay algún? Oh, sí. Referente a lo que corresponde a las soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones, podemos mencionar que debido al mismo tema de la debilidad de la red eléctrica y la inestabilidad y las ausencias que, bueno, en otros países con una falla de 8 horas es algo de noticia, aquí es todos los días. En este momento tenemos energía aquí, pero en este momento en otra parte del país hay fallas constantemente. Nosotros tenemos visión de toda la red
Y como dicen, una analogía local, parece árbol de Navidad, se apaga una parte, se enciende otra y así, es todo, en todo momento. No hay un instante del día en el cual no haya una falla. Pero bien, debido a esa limitación, entonces, efectivamente, a nivel de, por ejemplo, los operadores, tanto de red móvil como de proveedores de internet y todos los que están en el medio de las TIC, ya sea una empresa que tiene 1 o 2 nodos o una empresa que tiene miles de nodos, se ponen generadores de respaldo que a su vez sabemos de que pues generan emisiones. Pero en el otro lado, y el comentario viene entonces ya alineado a las soluciones basadas en datos, se ponen sistemas de respaldo que no emiten contaminación, digamos, en forma de humo, en forma de emisiones, como lo son los sistemas de baterías. Entonces, efectivamente, los operadores colocan esos sistemas para poder esperar el retorno de energía y no interrumpir el servicio, poniendo la cantidad de respaldo según el percentil del tiempo de duración de la falla. Entonces, si es una zona urbana donde la energía retorna 2, 3 horas, posiblemente requiere un respaldo menor que una zona foránea donde la falla de energía dura 8, 10 horas, necesita un mayor respaldo. Entonces, eso es análisis de datos, poder observar a dónde colocar los respaldos a manera de que decir, ok, con este sistema de respaldo voy a cubrir esa falla, voy a dar servicio a mis clientes, voy a cumplir con mi responsabilidad ante Conatel, que nos exige dar un nivel de servicio a los clientes. Entonces cumplimos y por lo tanto no ponemos generador, la batería es suficiente y eso se logra con analítica de datos. Entonces tenemos esos sistemas, tenemos gestores, al final un gestor es un supervisor 24/7, un sistema de inteligencia que nos da unas métricas ya resumidas de lo que el gestor observa, visitando instantáneamente o monitoreando cada uno de los sistemas y decir, en este momento no hay energía, pero el sistema está alimentando con respaldo de baterías, en este momento hay energía, el sistema está cargándose, esperando. Entonces, esa analítica de datos la tenemos gestores que en donde tenemos sistemas instalados, monitorean y garantizan que el sistema opere. Entonces, eso es una contribución alineada a lo que vemos ahí. Y entonces, tenemos esos sistemas y a medida vayan surgiendo más modernos sistemas de respaldo que no emitan emisiones, vamos a ir modernizando también los sistemas de supervisor, que son los gestores, se llaman, los que monitorean esos sistemas. Eso está implementado, pues está alineado a eso. Era la contribución. Súper, muchas gracias. Tal cual eso es lo que se quiere promover. O por ejemplo, en el sector agricultura, todos los sistemas de monitoreo, agricultura de precisión, todos esos sistemas que utilizan datos para mejorar la eficiencia entran dentro de la actividad. Podría entrar acá también en el sector energía, se tienen esas actividades, esos servicios profesionales y actividades individuales que también podrían entrar dentro del proyecto completo, por ejemplo, de transmisión, distribución de energía eléctrica. ¿Listo? Pero definitivamente entra acá también. Esa es la idea, eso es lo que se quiere promover. Por ejemplo, para el sector transporte también entra infraestructura para medición y monitoreo que mejore el tráfico, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de soluciones basadas en datos, de tecnologías de información y comunicación, entran como elegibles verdes porque permiten esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? ¿Hay alguna? Lo que dijiste ahorita para lo que es transporte, movilidad urbana y logística, entra. Entra. Sí, entra en el sector transporte, en la parte de infraestructura de transporte de bajas emisiones. Y ahí entra porque son, digamos, herramientas habilitadoras que reducen ese tráfico y mejoran la eficiencia energética o reducen esas emisiones por tráfico que pueda haber, por tráfico urbano. ¿Listo? Requisitos de cumplimiento específicos, acá de nuevo, cumplir con el reglamento sobre uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono y cumplir con la política de gestión ambientalmente racional con los productos químicos. Si cuando revisen el documento ven que hay alguna otra regulación que aplique para esta actividad y que debamos tener en cuenta, les agradecemos si nos lo hacen saber para dejar más aterrizado el documento.
Para economía circular, también tener un plan de manejo eficiente de residuos no peligrosos. Acá vamos a ver el decreto que tú nos contabas. Y también garantizar esa eliminación o reciclado de los residuos aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Listo? ¿Qué se va a hacer con esos aparatos utilizados al final de la vida útil? Y tenemos una última actividad, que esta es la que les contaba, esa actividad transversal, que incluye todas esas actividades y activos que impulsan el cumplimiento de los criterios que acabamos de ver. Entonces, si son actividades de innovación, desarrollo, investigación, acá también incluimos asistencias técnicas que nos lo han pedido mucho incluir en todos los sectores. Vamos a incluir asistencias técnicas, capacitaciones para mejorar también esas capacidades dentro del sector que nos permitan contribuir o llegar a impulsar el cumplimiento de los criterios que acabamos de ver hacia arriba. Estos entran como elegibles. Es una actividad muy transversal. Ya el sector TIC es muy transversal, o sea, ustedes pueden desde el sector TIC ingresar a alguno de los sectores, por ejemplo, sector agricultura, y se dan cuenta que ahí también están como elegibles este tipo de soluciones de datos un poco más específicas. El sector TIC es muy transversal y lo van a ver en todos los sectores, pero esto específicamente es todas esas actividades que contribuyan o que impulsan el cumplimiento de los criterios de las dos actividades que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Hay alguna, si tienen, por ejemplo, alguna recomendación de alguna actividad que se les venga a la mente que es importante incluir acá? Podríamos incluir una lista no exhaustiva, o sea, de ejemplos de actividades que podrían ser elegibles y que contribuyan para impulsar acá. También cuando revisen el documento nos podrían hacer saber en el formulario de retroalimentación. Para dejar un poco más ejemplos, esta es una actividad más amplia. Al final lo que se busca es garantizar que esas actividades impulsen ese cumplimiento de los requisitos que vimos ahora. ¿Hay alguna duda hasta acá o algún comentario sobre todo el sector en general? Para los que están en Zoom, hay que usar el micrófono. En general, digamos, en el caso de nosotros, hablando de claro, nos toca ver muchos temas de enfriamiento, de uso de motogeneradores, de baterías, incluso algunos temas de permisos ambientales por el tema del uso de las torres. Entonces hay mucho tema, digamos, que sí estamos bastante interesados en contribuir en esto, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante de alguna forma que todo igual lo que mencionaba Daniel de los supervisores, los gestores, los hipervisores, a nosotros nos ha tocado vivir que en algún momento al interno de nuestra organización defender, digamos, o lograr sponsorships dentro de la organización para gestionar este tipo de proyectos de control, en algún inicio fue complicado, pero después, con el tema de ahorros, con el tema de tener el control, ¿verdad? De tener data para poder tomar decisiones, eso se monetiza. Digamos, nosotros como Claro empezamos en muchos proyectos por las debilidades que ya hemos venido hablando del sistema energético nacional. Pero después nos damos cuenta que todos los equipos que nosotros adquirimos por temas de eficiencia, porque no queremos gastar combustible, digamos, en los motogeneradores, queremos tener eficiencia energética en los data centers para no utilizar más enfriamiento del que es necesario, nos damos cuenta que sí empezamos a tener algunos ahorros. Pudiésemos aportar mucho más, como bien lo decía Daniel, si no tuviéramos que comprar X cantidad de motogeneradores para que la demás industria, que es cliente de nosotros, ¿verdad? Porque de nada sirve que alguien que está en la agricultura ponga su sistema de IoT y de monitorización si la data necesita viajar a otro lado y nosotros como Claro no está la red arriba, ¿verdad? Entonces, el tema de incentivar para que la empresa, digamos, privada pueda tener este tipo de tecnología, IoT, el mismo gobierno, digamos, el tema de los semáforos es importantísimo, es importantísimo. Y el gobierno per se, ellos no van a poner los semáforos,
van a subcontratar a alguien, que esta empresa que sea subcontratada tenga la facilidad de poner los semáforos inteligentes, y ahí vamos, economía circular. Los carros van a poder circular inteligentemente, no tanto tiempo parado, no gastamos combustible. A nosotros como empresa de telecomunicaciones también nos va a beneficiar porque van a utilizar nuestros servicios, ¿verdad? Para generar la inteligencia de los semáforos y así. Entonces yo creo que el tema de incentivar estos controles y estos dashboards que a nosotros nos ha funcionado, nos ha costado en el transcurso del tiempo ganar sponsorship dentro de la organización, pero al final se monetiza. Que todo esto que estamos viendo tenga ese incentivo, tasas más bajas, para que estos módulos de IoT, estos módulos de inteligencia se puedan adquirir, va a tener mucho beneficio en general. Nada más. Súper, muchas gracias. Esa es la idea de esta taxonomía. Si bien la taxonomía no dice cómo se va a financiar, sí le facilita al sector financiero de inversionistas identificar esas actividades verdes y, por ejemplo, poner recursos ahí. Mejorar, por ejemplo, el fondeo de las entidades financieras con fondeo internacional para que se financien este tipo de proyectos y logren tener unas mejores condiciones de tasa, plazos, garantías, un montón de cosas que pueden facilitar o mejorar ese acceso a financiamiento para estas actividades. Esa es la idea. La taxonomía es una herramienta que le facilite la identificación de estos proyectos que puedan ser clasificados como verdes para, digamos, que promover ese financiamiento. Súper, muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda? Les vamos a enviar este documento. Esta es la web de este sector. Es un poco el más pequeño, pero además el más transversal, si ustedes se dan cuenta. Les vamos a dejar llegar este documento para que igual lo puedan revisar, ya conociendo un poco de qué se trata con lo que hemos visto hoy, y puedan darnos todos sus comentarios si ven alguna regulación que recuerden que sea importante o alguna actividad que vean que no estamos incluyendo y lo consideran importante. Por ejemplo, acá también si tienen algunas actividades que consideren debamos listar como para facilitar ese entendimiento también de esta actividad en particular, les agradecemos mucho. ¿Listo? Y les agradezco mucho por su tiempo y por compartirnos todo su conocimiento. La idea es que podamos seguir construyendo esta taxonomía, y Mauro les va a contar un poquito los próximos pasos y las fechas para que podamos seguir compartiendo pues esa retroalimentación del documento. Muchas gracias. Vale, gracias. Como lo mencionabas ahora, sabemos que hay muchos temas que ustedes deben validar al interior de sus organizaciones, consultar con colegas, y por eso vamos a tener unas ventanas de tiempo para que ustedes puedan enviarnos comentarios adicionales. Entonces vamos a enviarles a través de Fundarse esta presentación el anexo técnico para el sector TIC. De hecho ya lo tienen, lo deben haber recibido antes de esta sesión cuando fueron convocados. Si no, a través de Fundarse se los hacemos llegar. Y vamos a enviarles este formato de retroalimentación muy sencillo. Es un formato en Word de 5 páginas para que ustedes a través de este formato como organización, eso es muy importante, veo varias personas de la misma organización, entonces que ustedes previamente lleguen a un consenso y envíen un único formato diligenciado por organización, dando información adicional que ustedes vean necesaria para este sector, ¿sí? Si tal vez desean también consultar otros sectores, el de energía, el de agricultura, por lo que hablábamos sobre la transversalidad de este sector TIC, también con el equipo de Fundarse pueden solicitar esos otros anexos técnicos de los 8 sectores que estamos abordando con esta taxonomía. Y pueden enviarnos esos comentarios adicionales hasta el 6 de junio. Si no alcanzan el 6 de junio, vamos a tener otra ventana de tiempo para hacer una consulta técnica acotada a todos aquellos expertos técnicos que tal vez no nos hayan podido acompañar en estas mesas. Si ustedes también tienen recomendaciones de organizaciones que no vieron acá y que consideran que son actores estratégicos para el sector, nos lo pueden hacer saber a través de este formulario hasta el 6 de junio, y de esa forma poder convocar a estas otras organizaciones entre el 14 y 31 de julio, para que con esto podamos tomar
toda esa información de parte de los expertos técnicos hondureños para el sector TIC o de otros sectores también, y podamos tener la mejor versión posible de esta primera taxonomía verde para Honduras. Y digo primera porque con el tiempo este documento va a ir evolucionando. En la Unión Europea ha sucedido lo mismo. Desde hace 5 años que lanzaron su taxonomía, este documento ha evolucionado. En Colombia desde hace 3 años que lo tenemos también, ha venido evolucionando. Entonces en Honduras seguramente va a suceder lo mismo, ¿vale? Ya para finalizar, agradecemos nos dé 2 minutos de su tiempo solucionando o contestando esta breve encuesta. Pueden leer el código QR con su celular, quienes no lo han contestado, para que nos cuenten y nos den su opinión sobre el valor que genera este tipo de ejercicios que estamos acompañando desde el Grupo Banco Mundial, y que nos cuenten también en qué otros temas consideran que nos deberíamos enfocar desde la regulación desde la cooperación internacional. Ya con esto, ahora sí finalizamos. Muchísimas gracias. Cerramos con broche de oro con ustedes en esta mesa técnica para el sector de TIC. Les deseamos un feliz día y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por su participación. Nos vamos a tomar una foto al final, si nos podemos ubicar una vez que terminen de hacer la encuesta. Vamos a cerrar la sesión de Zoom, agradecer a los que estuvieron en la sesión de Zoom y hicieron sus consultas, esperando que el día de hoy reciban el documento y el formulario de retroalimentación para que puedan enviarlo antes de esta fecha, del 6 de junio, como primer hito en la revisión. Gracias a todos.